El propósito era escoger un pueblo que era insignificante en el sentido que no era poderoso, no era rico, no tenía los grandes ejércitos, hacerlo una nación grande y poderosa de la nada, para que las demás naciones vieran y se dieran cuenta que no es lo mismo adorar a Dios creador que a cualquier otro dios. Había muchos dioses en ese tiempo. Entonces el propósito era que a través de ellos Dios bendijera todas las naciones. Las multitudes de las naciones conocieran a Dios a través del pueblo, que se hicieran judíos, que se hicieran parte del pueblo de Dios. Lamentablemente los judíos fallaron en esta comisión que tenían, ¿verdad? Al lugar de que el mundo se hiciera a ellos, ellos se hicieron al mundo. Y el propósito de la iglesia, ¿cuál cree usted que es? El mismo. Siempre Dios ha tenido su pueblo y el propósito es el mismo, que todas las naciones conozcan ese Dios por medio de los que ahora son su pueblo. Ahora, a los judíos les costaba mucho entender que Dios traería salvación a las naciones que no eran judías. ¿Por qué? Ellos le llamaban pueblo gentil. Aquellos que no eran judíos se conocen en la Biblia como gentiles. Todas las otras naciones que no eran parte del pueblo judío se conocía como gentil. Y ellos veían con cierto desprecio a estas naciones, los veían menos, como que decían, estos son marginados, son gentiles, no merecen estar con Dios. Y en este texto que leímos, precisamente es un ejemplo de cómo Jesús les da una lección a los discípulos acerca de que no es así, de que Él también puede salvar, y de hecho venía a salvar a aquel pueblo que era gentil, que nos alcanzó a nosotros. De eso se trata el texto, y el ejemplo que va a dar es la fe precisamente que tuvo una mujer sirofenicia, de una nacionalidad fuera de los judíos, que creyó y fue salva. Entonces, vamos a entrar al texto, versículo 24. Dice la palabra de Dios: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El Señor Jesús, después de estar más de un año en Galilea, donde ocurren todos estos milagros que hemos estado viendo a través de estas semanas, que echaba fuera demonios, que las multitudes se le juntaban, toma la decisión de salir de Galilea. Él estaba consciente de que ya tenía muchos enemigos. Aquellas personas en el mismo capítulo 7 que lo habían seguido, ahora lo habían rechazado, mucha gente ya quería matarlo. Estaba a menos de un año de ir a la cruz. Entonces tenía que tomar un tiempo para acabar de discipular bien a los discípulos, de capacitarlos, de estar con ellos. Entonces decide ir a un lugar donde estuviera aislado, donde no hubiera tanta multitud. Al sur de Galilea estaba Judea. No era buena idea ir ahí porque ahí mucha gente lo conocía, había muchos judíos que estaban siguiéndolo por amontonarse. Pero al norte de Galilea había una región llamada Tiro y otra que se llamaba Sidón, que estaban pegadas. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque sí, Tiro y Sidón eran regiones que en su mayoría eran de pueblo gentil. Había muy pocos judíos, no conocían de Dios, estaban ajenos a la ley de Dios. Y dice el texto que llegaron a Tiro y Jesús se sentó con los 12 y entraron en una casa. La intención era esconderse de las multitudes para tener un tiempo de reposo, para tener un tiempo de capacitación con los 12. Después de todo, estos 12 iban a ser los que iban a llevar el evangelio, los que iban a abrir las puertas para la primera iglesia. Entonces tenía que capacitarlos bien. Y se iba a cumplir la capacitación porque no solamente les daría teoría, vivirían algo práctico cuando esta mujer llega. Dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, ¿de quién oyó? De Jesús.
vino y se postró a sus pies. Esto es importante, recuérdelo. Versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, aunque el Señor Jesús quería pasar un tiempo con los discípulos, esta mujer llega y Él aprovecha que esta mujer lo busca para dar una lección a los discípulos. Seguramente esta mujer ya había escuchado de los milagros que hacía Jesús y del poder que tenía, porque dice el texto 25, luego que oyó de Él, o sea, ya había escuchado quién era, ya había escuchado las cosas que Él hacía, fue a donde estaba el Señor Jesús y lo buscó. Ahora, llama la atención, mis hermanos, ¿con qué actitud llega esta mujer con Jesús? Nota el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esto de vino y se postró a sus pies da la idea que el autor nos está diciendo que llegó con humildad y reverencia. El postrarse a los pies en los tiempos de los judíos era literalmente poner la frente sobre el piso y tirarse, exponerse a los pies de las personas. Era la señal de mayor reverencia que podían tener los judíos. Esto se acostumbraba a hacerse a los maestros, a los rabinos, a la gente de muy alto respeto dentro de la religión judía. Y esta mujer es como llega, mostrando mucha humildad y mucha reverencia. Y aquí hay una primera enseñanza para nosotros, iglesia. Cuando tú vayas y te acerques a Jesús, debemos de hacerlo con la mayor actitud de humildad y reverencia que nos dé nuestra humanidad. Lo más humildes y reverentes cuando vayamos a Jesús. ¿Y cuándo es cuando vamos a Jesús? Cuando oramos, cuando estamos en comunión con Dios, que entramos ahí en nuestro aposento y tenemos un tiempo de intimidad con el Señor, cuando adoramos, cuando le cantamos, ese es que vamos a Jesús. Cuando leemos su palabra, ese es el tiempo que estamos yendo nosotros con Jesús. ¿Y por qué te menciono esto, mis hermanos? Porque esta mujer no era judía, no era parte del pueblo, y aún así ella mostró mucha reverencia y mucha humildad. Que los judíos, según la historia, luego veíamos que se acercaban con Jesús y no tenían esa reverencia, no tenían esa humildad. Y hablando de los cristianos, mis hermanos, a veces somos muy dados a no acercarnos a Jesús con humildad y reverencia. Por ahí luego hay enseñanzas que dicen, reclámale tu promesa a Jesús. Y la gente le reclama su promesa a Jesús, ¿verdad? Tú dijiste en tu palabra, te reclamo arrebato la promesa. Mis hermanos, eso es casi blasfemia. ¿Cómo yo le voy a exigir a Jesús, a Dios, y le voy a arrebatar lo que es mío? Dios es soberano y Él hace como Él quiere, a quien Él quiere, según su buena voluntad, poder y amor. Nosotros tenemos que rogarle a Dios que si es su voluntad, bendiga de tal o cual manera según la necesidad. Pero mis hermanos, cuidado con este tipo de cosas. He escuchado luego también quien se refiere a Jesús como Chuyito, Chuchín, Diosito, como si estuvieran hablando con cualquier mortal. Si tú vas delante de una autoridad de la tierra, importante, de alto rango, ¿cómo te diriges a esa persona? Pues eres educado, eres reverente, eres humilde, muestras respeto. Mis hermanos, eso es con una persona humana. Ahora, ¿cuánto más debemos hacerlo así cuando estemos delante de aquel que es todo en todos? Mis hermanos, tenemos que llegar así casi con la cabeza agachada, Señor, no con un miedo de como alguien que le tiene miedo de ser castigado, sino con una reverencia
al amor, a la majestad, a aquel que merece toda la honra, todo el honor. Entonces, a veces, mis hermanos, obsérvese cómo ora, porque luego a veces los viernes de oración van a decir, ya no voy a venir a la oración porque nomás me está tijereando el pastor. Mis hermanos, pero es que se ve cuando una persona está orando para sí misma. Y se ve luego quién está orando para Dios. Hay quien ora para que el hermano le escuche. Señor, y te ruego por aquellos enemigos que tengo al lado, castígalo, Señor, para que se arrepienta. ¿A quién le estás hablando? ¿Al hermano o te estás refiriendo a Dios? O hay quien te empieza a predicar, ¿verdad?, por medio de la oración y no estás conectado con el Señor. Por eso siempre que ores, mi hermano, piensa, concéntrate un poco, toma unos segundos para reflexionar a quién te vas a dirigir. Que nos arrancamos como caballos desbocados, como si estuviéramos hablando con cualquiera, ¿no? Medita. Antes de orar, piensa, cierra tus ojos, piensa en que Dios está escuchando lo que vas a decir y cambia lo que decimos. Bueno, esta mujer hizo lo correcto. Llega delante de Jesús, se postra con humildad. Ahora, al acercarse a Jesús, esta mujer tenía un problema serio, o tenía muchas cosas en su contra, según la forma de ver la vida de los judíos del primer siglo. Versículo 26. Dice el texto que la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Había varias cosas que estaban en contra de esta persona. La primera cosa que estaba en su contra es que era mujer. ¿Y qué tiene que ver eso? Una mujer en el primer siglo, mis hermanos, en todas esas naciones, era vista menos, era vista inferior. No tenía derecho ni de hablar, de referirse en ciertas cosas, de opinar, de estar en ciertos lugares. Una mujer era vista con desdén, como inferior al hombre. Era un problema que una mujer se acercara a un maestro por el hecho de ser mujer. Y como comentario anexo nada más, mis hermanos, todas estas ideologías femeninas mal infundadas de esta generación, hace 2 semanas me preguntó una señora que si yo era un macho opresor, yo creo por lo de la palabra, ¿verdad? Y le dije, ¿qué significa macho opresor? Pues no me supo decir, pero ellas manejan un lenguaje que el macho opresor. Bueno, muchos de estos movimientos, mis hermanos, rechazan a Jesús, rechazan la Biblia, y lo que no saben es que fue el Señor Jesús el que puso a la mujer en un lugar de alta estima en esa generación. Ahí fue una revolución, poner a la mujer en el lugar que le correspondía, no encima del hombre, no abajo del hombre, sino al lado del hombre, con sus obligaciones y sus derechos. Era una locura, porque podían hasta matarlo por eso. Fue el Señor Jesús el que impulsó el primer movimiento feminista. Y se burlan y rechazan, pues es pura ignorancia, ¿verdad? Que no saben quién es Jesús. Bueno, a estas alturas ser mujer era problema en estos tiempos. Segundo problema que tenía esta mujer, dice que eran de nacionalidad griega y sirofenicia. ¿Por qué era un problema esto? El que era griega nada más hace un llamado a que era gentil, que no era parte del pueblo judío. La nacionalidad griega no era judía. Y dice que había nacido en una región de Siria, o que había anexado a otra región llamada Fenicia. Por eso a los de ahí se les llamaba sirio-fenicios. Como a ti te llaman Potosina o Defeña, estas eran sirofenicias. Bueno, ¿por qué era un problema esto? Porque los sirios y los fenicios venían de una descendencia de los cananeos. Y los cananeos eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Ves el problema? Era mujer y era sirofenicia, enemiga de los israelitas. Tercer problema que tenía, la región sirofenicia era una región pagana inmersa en la idolatría. En ese lugar, mis hermanos, era el centro, en Tiro y en Sidón, era el centro principal de la diosa Astarte.
conocida en el Antiguo Testamento como la diosa de la fertilidad. Era la diosa que adoraban, era un lugar de idolatría, era un lugar gentil. Entonces esta mujer, ¿cuál era su condición? Primero era mujer, con lo que esto significa. Era gentil, era descendiente de los cananeos, enemigos de Israel, y además era de una región pagana e idólatra. ¿Por qué esto era un problema? Bueno, porque los judíos consideraban que un maestro, un rabí que era prestigiado, jamás iba a permitir que alguien bajo estas condiciones, una mujer pagana, de una región enemiga a Israel, de una región idólatra, se dirigiera a él y además permaneciera con él. Entonces era un problema que esta mujer pudiera ir delante de Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús le permite que se acerque. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús se le había presentado la oportunidad que obviamente él había planificado desde antes de la creación del mundo con esta mujer para dar una lección. ¿Y cuál era la lección que iba a dar? Que la misma salvación, o sea, la condición no podía ser más óptima para esta mujer rechazada. Y Jesús iba a mostrar que la misma salvación que era para los judíos, era para una mujer con esta condición. Por implicación, para todas las naciones, independientemente de la condición. Eso es lo que Jesús va a enseñar ahora. Que la misma salvación que ellos estaban teniendo era la misma salvación que podía tener cualquier otra persona, siempre y cuando cumpliera con el requisito de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, y esto nos enseña algo importante. Este pensamiento de Jesús, que lo vamos a ver ahorita con los textos bíblicos. Solamente Dios sabe a quién ha de dar salvación. O sea, los judíos decían nada más a nosotros. Y el Señor Jesús dice, no, también ella. Seguramente más de uno le dijo, Señor, pero es sirofenicia, es griega, es pagana, es mujer. La misma salvación. Solamente Dios sabe, mis hermanos, para quién va a ser la salvación. Por eso nuestra tarea como hijos de Dios es predicar la palabra a todo mundo. Echar la semilla del evangelio a todos de una manera pareja. Porque luego como que somos selectivos, ¿verdad? Como que decimos, no, como que sí va a aceptar y sí le comparto. Y a otro que se ve más malo, más rudo, no, yo creo me va a decir que no, mejor a no le comparto. Y escogemos a quién le compartimos y a quién no. Mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra las puertas para predicar el evangelio todos los días. Ora en la mañana, dile, Señor, hoy ábreme las puertas para compartir tu palabra. Y verás cómo alguien se te va a atravesar con algún comentario, se va a poner la oportunidad para que le puedas compartir el evangelio. Y esa es nuestra tarea, compartir la palabra, esa es la comisión. Nosotros no sabemos si esa persona se va a salvar o no, pero nuestra tarea es compartirle la palabra de Dios. Solamente Dios sabe quién se salva. Y esta idea también nos ayuda, mis hermanos, a entender algo bien importante. A veces hay cristianos que se cargan por familiares fallecidos, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros no sabemos si esas personas fueron salvas o no. Nosotros no sabemos quién es salvo. A lo mejor alguien era muy buen cristiano de manera externa, pero a lo mejor en su corazón nunca le entregó genuinamente su vida a Jesús. Y nosotros pensamos, no, ese está en la gloria del Señor. Y a lo mejor otro vimos bien rebelde, ¿verdad? Pero que a lo mejor en el último momento tuvo el Señor misericordia y tuvo tiempo para ponerse a cuentas con Dios. No sabemos, ¿verdad? Entonces nosotros no nos podemos cargar pensando en quién sí y quién no. Solamente Dios. Y era la lección que estaba dando Jesús a los discípulos con esta mujer. Ahora, esta mujer tenía un grave problema urgente. Ve el versículo 26, la segunda parte. Dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esto que está diciendo aquí la Biblia, mis hermanos, lo que dice es que la hija tenía una niña y esta niña estaba poseída por un demonio. Los demonios, acuérdense que son ángeles caídos. O sea, revelación de ángeles, creación de Dios, que se rebelaron contra Dios, fueron arrojados a la tierra y habitan en esta dimensión, trabajando para el reino de Satanás, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos hacen, pues es tratar de poseer a la gente que les abre puertas. Ahora,
¿un cristiano puede ser poseído o no puede ser poseído? No. A ver, ahora dígalo como si lo creyera. Se quedó así como, ay, a lo mejor sí. No, mis hermanos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti, está en aquel que es cristiano. ¿Cómo va a habitar las tinieblas donde hay luz, verdad? Ojo, si puede tentarnos, si puede engañarnos. No estamos exentos de caer en los engaños, eso es una cosa, pero no poseídos. Pero alguien que no tiene a Cristo, sí puede ser poseído. Pero tampoco es como que los espíritus andan y ven a una persona que no tiene a Cristo y dicen, aquí voy a habitar. No funciona de esa manera. Las personas pecan y abren puertas, mis hermanos, a los demonios. En Deuteronomio 18:10 hay una enseñanza de la ley, un mandamiento enérgico, que tengamos cuidado con estos temas. Dice el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta era una práctica de hechicería. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todos estos son una especie de sinónimos que tienen que ver con la brujería, con la hechicería, con la adivinación. Ahora ya son más modernos, ¿verdad? Ahora dicen, te voy a leer la mano, te voy a leer las cartas, te voy a leer el tarot, te voy a decir el futuro, te voy a acomodar las energías. Y ahí anda la gente yendo a que les acomoden las energías. Es disfrazado, pero al final del día es satanismo lo que está detrás de esto. ¿Por qué les menciono esto, mis hermanos? Porque habla de una hija, de una menor que estaba poseída. Y a veces como padres tomamos estos temas muy a la ligera. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque no sabemos cómo abrimos puertas. Que vean la película de terror donde está el poseído, que jueguen a cosas que son demoníacas, que vayan y consulten a los muertos, que participen en actividades. Y ahí llevan a los niños que no saben y les abren puertas para ellos. Aquí vino una niña, como de 12 años, que traía un tema de eso. Cuando entrevistamos a los papás, no nos querían decir, pero resultó que unas semanas antes había estado una compañerita de la escuela, todavía estaba en primaria, llevó una ouija y se puso a jugar, y de ahí se perdió la niña, ¿verdad? Y entonces Dios obró en ella y la liberó, pero no tomen a la ligera, mis hermanos, estos temas, ¿verdad? Y esta mujer era la condición de su hija, estaba poseída. Ahora, como madre, ¿tú te imaginas cómo se sentía esta mujer? O sea, ponte un minuto como mamá, si tienes hijos pequeños, imagínate que un demonio poseyera a tu niña, a tu niño pequeño. Esta mujer estaba angustiada, en una condición desesperada, y venía de un lugar donde había paganismo, donde había idolatría, donde había brujería. Probablemente ahí pasó esta situación. Y si ella creía en todo esto, mis hermanos, era muy probable que esta mujer ya había ido con todos sus ídolos a pedirles ayudas sin ningún éxito. Ahora, la actitud con la que esta mujer viene a Jesús nos dice que esta mujer se había arrepentido, que esta mujer estaba renunciando a esos ídolos porque ahora estaba buscando a Jesús. El Evangelio de Mateo, el paralelo de Mateo, de esta misma historia, nos da una visión más grande de lo que estaba pasando. Ve al capítulo 15, versículo 22 de Mateo. Capítulo 15, versículo 22 de Mateo. Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vemos dos cosas en esta mujer, mis hermanos. Uno, que se reconoce indigna delante de Dios, porque le dice, Señor, ten misericordia de mí.
O sea, era una mujer, quiero que te concentres, era una mujer pagana, idólatra, que no conocía la ley, no era parte del pueblo de Dios. Ahora está en este problema, escucha de Jesús, sabe que es el Mesías y con toda la confianza va y lo busca. Con dos actitudes que ella está presentando. La primera, reconoce su indignación, reconoce su pobreza espiritual, reconoce que está muerta espiritualmente delante de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Y lo segundo que reconoce es que ese hombre que está ahí es Jesús, es Dios. Dice, hijo de David. Esa era la profecía del nombre que recibiría el Salvador cuando viniera. Entonces reconoce que es Dios y reconoce su condición pecadora. Ahora, ella era gentil, mis hermanos, no era parte del pueblo escogido de Dios. Y reconoció su pobreza espiritual y reconoció la soberanía de Dios. Y hay otra enseñanza aquí para nosotros. Los que somos hijos de Dios, mis hermanos, tendríamos que tener la mayor reverencia, humildad y reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios. O sea, quiero llevarte a que medites en eso. Esta mujer no conocía de Dios y reconoce su pecado delante de Dios. Y a veces nosotros que conocemos muy bien de Dios, no queremos reconocer nuestra falta delante de Dios. No, yo estoy bien. No, yo no he fallado. No, yo aquí con mi pecado soy feliz. Y nos cuesta trabajo reconocer el orgullo de humillarte en la presencia de Dios y decirle, Señor, me equivoqué. O luego buscamos culpables, ¿verdad? Pretextos. Sí pequé, Señor, pero fue por culpa de fulanito, ¿verdad? Del hermano de la iglesia, que tú sabes cómo es, Señor. Si quieres castigarlo, por favor, para que... Mis hermanos, nos cuesta, ¿verdad? Y esta mujer que no conocía de Dios reconoce cómo estaba delante de Él. Tiene más fe que muchos cristianos y que muchos judíos. Y era lo que Jesús quería mostrar, mis hermanos, precisamente la fe de esta mujer que en teoría no conocía a Dios. Versículo 27 nuevamente. Mira cómo le responde Jesús ahora. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer llega con Jesús, le dice, Señor, mi hija está poseída, me humillo, te reconozco mi condición, ten misericordia. Pero el Señor Jesús no inmediatamente actúa a favor de la mujer, sino que le dice, tienes que, no va a ser así porque primero es necesario que los hijos coman, que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan y echárselo a los perrillos. El paralelo de Mateo nos da una visión más amplia de lo que está sucediendo aquí. Acompáñame al versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Amplía lo que está pasando Mateo. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El Señor Jesús guarda silencio cuando esta mujer le está pidiendo ayuda. Es como que el Señor Jesús hace una pausa y se espera. Pero no era que el Señor Jesús estaba siendo grosero o indiferente con ella. Él quería que los discípulos les quedara claro lo que estaba pasando. Lo sabemos por lo que viene a continuación. El Señor Jesús hace una pausa, como esa pausa de que te da chance de que pienses lo que está sucediendo. Y los discípulos no entendieron eso. Y le dicen, Señor, le rogaron, dice, despídela, pues da voces atrás nosotros. Esto de da voces es, está gritando que la ayudes. Nosotros tenemos aquí un tiempo donde queremos pasar un tiempo contigo, Señor. Queremos ser capacitados por ti, Señor. Queremos descansar un poco. Y esta mujer que es gentil, que es cananita, que es griega, que es idólatra, viene y aquí grita, Señor, que se vaya. Ve la actitud de los discípulos, mis hermanos. Como que está causando molestias, ya cállala para que se marche. Iglesia, ¿cuál es nuestro corazón con la gente que no conoce de Dios? Porque el corazón de un creyente debe estar alineado siempre a que las personas busquen de Dios. Siempre en tu corazón lo primordial debe de ser que aquel que no conozca de Dios
puedas tú presentarle a Jesús. Esa debe de ser una preocupación y una ocupación del cristiano. Y un hermano que sí conoce de Dios, que es hijo de Dios, pero que está alejado de Dios, tu mayor anhelo debe ser que esa persona se reconcilie con Dios. Orar por esa persona, estarle hablando de la palabra, mandándole versículos, mandándole mensajes, de tal modo que esta persona se reconcilie nuevamente con Dios. Ese debe de ser el corazón del creyente. Pero muchas veces estamos como los discípulos, ¿sí o no? Señor, esta mujer como que no, sácala. Como que esta mujer no es muy santa como yo. Échala para afuera, Señor, estorba aquí en las cosas de Dios. Vamos echándola para afuera. No, mis hermanos, o el que no conoce de Dios, ¿verdad? También. No, este señor que le vaya mal porque mira cómo me hace la vida de cuadritos. Al lugar de que nos preocupemos por esa persona que no conoce de Dios, que está yendo de camino a una condenación eterna, y estar orando por esa persona y estarle compartiendo la palabra y está haciendo de testimonio para esa persona. Ese debería de ser nuestro corazón, pero a veces se parece más al de los discípulos. Y entonces el Señor Jesús, regresando a Marcos 27, dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, esta frase que usa el Señor Jesús pudiera notarse como despectiva, como que está siendo indiferente con esa mujer, como que la está tratando como con desdén, con desprecio, la está haciendo menos. Pero no es la idea del texto. Acompáñame nuevamente a Mateo 15:24, que nos amplía más la visión de lo que está sucediendo. Dice el versículo 24, y respondiendo, Jesús le está respondiendo a la mujer la petición, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que está diciendo Jesús tanto en Mateo como en Marcos es la misma idea. Le está diciendo a esta mujer, y voy a parafrasear un poco: mira, todavía no es tiempo para los gentiles. Mi ministerio ahorita está enfocado en los judíos, en que el pueblo judío conozca del Señor, se arrepientan y vengan a Cristo. Aunque nosotros sabemos que esto no iba a pasar, los judíos lo rechazarían. El Señor Jesús sabe que lo rechazarían, pero no les iba a quitar la oportunidad de compartirles el evangelio. El mismo evangelio que después le compartiría a los gentiles. Pero en ese periodo era el tiempo de los judíos. Acuérdense, mis hermanos, que desde Abraham hasta el nacimiento de la iglesia en Pentecostés fue tiempo para que los judíos se salvaran. Del día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo es el periodo de gracia. Es el periodo para que los gentiles, como tú y como yo, podamos conocer a Jesús. Y después de ese periodo va a haber otro periodo para los judíos nuevamente, para que se arrepientan. El tema es, mis hermanos, que ahorita cuando esta mujer le está hablando, Jesús le dice: todavía no es el momento para los gentiles. Es necesario que primero los de casa se conviertan al Señor. Voy a leer nuevamente el versículo 24 de Mateo 15. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es la misma idea que da Marcos 7:27 con una analogía un poco diferente. Pero lo que está detrás es lo mismo, no es una grosería de Jesús. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Todavía no era el tiempo de los gentiles, mis hermanos. Era el tiempo que los judíos se salvaran. Recuerden que fue hasta la muerte del Señor Jesús que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y los gentiles ahora podemos tener acceso al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Pero en ese tiempo no, todavía era diferente, todavía era un tiempo de los judíos. Acompáñame a Gálatas 3:27 y 29. Gálatas 3:27. Dice el texto: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, en este tiempo que escribe Pablo a Gálatas, ya era el tiempo de nosotros ir a Cristo. Ya aquí no importaba si eras judío, griego, esclavo, libre, varón, mujer, todos los que vienen a Cristo son uno con Él. Pero cuando está Jesús hablando con esta mujer, era el tiempo aún de la ley, aún estaban bajo el sistema ceremonial y era tiempo de salvación para los judíos. Entonces, el tiempo que esta mujer estaba pidiendo para salvación tendría que esperar hasta que Cristo ascendiera y el Espíritu Santo bajara para traer salvación. Ahora, es verdad, mis hermanos, que en ese tiempo hubo gentiles que se salvaron y fueron las primicias, los primeros gentiles, los que marcaron la pauta de la salvación. Después fueron todos los demás, Judea, Samaria, y dice la Biblia que hasta los confines de la tierra. Pero en este momento aún no es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Por eso le dice, aún los perrillos debajo de la mesa. Le dice esta mujer que todavía es primero necesario darle a los hijos y no se le dan a los perrillos. Ahora, esta palabra perrillos, mis hermanos, no es una palabra ofensiva en el original. Nosotros podemos pensar, se está refiriendo bien feo a ella. Estaba hablando de nosotros, de los gentiles. Pero esta palabra perrillo se refería a las mascotas que había en casa. Hay otra palabra en el original que la traducción Reina Valera traduce como perros, que después el Señor Jesús va a usar. Esa palabra sí se refiere a estos animales salvajes que vivían en jaurías, que comían de la basura y era ofensivo llamarte así. Esta palabra que la Reina Valera traduce como perrillos, no era una palabra ofensiva. Está explicando que no aún era el tiempo para esta mujer. Pero esta mujer respondió. O sea, esta mujer en lugar de ponerse triste y orgullosa, que le trae el orgullo y decir, bueno, está bien, no quisiste, me regreso a mi casa con mi hija. No, esta mujer no se dio por vencida. Dice el versículo 28, y claro que Jesús ya lo sabía y estaba dando una lección a los discípulos. Versículo 28, respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué le está diciendo? Sí, Señor, es verdad lo que tú dices, pero a mí, aún con las migajas, me pongo contenta. O sea, el poco poder que venga de ti, Señor, no importa que ahorita no sea para nosotros, si tú pudieras darnos poquito, para mí eso está bien. Yo estoy bien con eso, Señor. Ve el reconocimiento, mis hermanos. Y aquí hay una enseñanza también para nosotros. Al que tiene un corazón dispuesto, una sola palabra de Jesús le basta para ser salvo. Al que tiene el corazón dispuesto, una palabra de Jesús le basta para ser salvo. Aunque la prioridad, mis hermanos, ahorita eran los judíos y no los gentiles, esta mujer tenía una verdadera hambre de Dios. Y lo que está diciendo, Señor, con poquito que tú me des, yo voy a estar bien. Y a Jesús le llamó la atención esta aclaración de fe. Dice en Mateo 15:28 que le contesta, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. O sea, le dice, mujer, es grande tu fe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque recuerda que esta mujer no conocía de Dios, no tenía la ley, no tenía acceso al templo, no tenía acceso a una predicación, si lo ponemos en nuestros tiempos. No tenía acceso a llevar las ofrendas que se le ofrecían a Dios, no tenía acceso a cantarle a Dios, no conocía quizá poquitas habladas de algunas personas, pero cuando ella escucha un poco de Jesús y entiende que es el Mesías, ella no dudó. Con poquito que le dieran, ella decía, para mí va a estar bien eso. Y por eso Jesús le dice, grande es tu fe, porque aún sin conocer, sin tener todas las bendiciones, has creído. Y los judíos religiosos de la época que tenían la ley, que tenían acceso al templo, que eran los encargados, que eran los que adoraban a Dios, ¿cómo trataron a Jesús? Lo tachaban de blasfemar contra Dios, amigo de pecadores, aliado de Satanás. Teniendo todo,
no les bastó. Y esta mujer con poquito creyó, fue salva. Y hay otra enseñanza, mis hermanos: al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Mis hermanos, hay gente que conoce mucho la Escritura, que han gustado, dice la palabra de Dios, de las cosas celestiales. Quizá ha estado en una alabanza y ha sentido la presencia de Dios, ha escuchado la palabra predicada y Dios le ha hablado a su corazón, ha visto milagros de favor en su vida por medio de la oración, conoce las cosas celestiales. Años quizá que se le está predicando la palabra de Dios y aún así no quieren. Dicen, sí está muy bonito, pero yo todavía no estoy listo. ¿Has escuchado eso? Todavía no es mi tiempo. Apenas llevo 35 años que me estás predicando la palabra de Dios. Mis hermanos, así hay hijos, ¿verdad? Así hay familia, que estamos a duro y predicándoles y mira, y conocen la palabra, han presenciado esa belleza del Espíritu Santo. Y dicen no. Y así estaban los fariseos. Ellos habían conocían la ley, pero no les bastaba, habían endurecido su corazón. Por eso al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. El Señor Jesús hizo una dura advertencia a unas regiones de Corazín y de Betsaida en Mateo 11:21. Dice el versículo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ¿de dónde era la mujer? De Tiro y de Sidón. Si ahí se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. O sea, si ellos hubieran experimentado lo que tú has experimentado, ¿desde cuándo se hubieran arrepentido? Mis hermanos, meditemos en esto. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado con amor, de una manera, de otra, y nos habla y nos llena y nos bendice? Y cuidado, porque dice Dios, si a este otro la cuarta parte de lo que a ti te he dado se lo hubiera dado, ya se hubiera arrepentido. Y tú que te he dado todas esas bendiciones que tienes la oportunidad de conocer, no la valoras, ¿verdad? Despreciamos, mis hermanos, las cosas celestiales tan hermosas de Dios. En los países donde te matan, estaba hoy escuchando un reportaje, no sé si es nuevo, ya tiene tiempo, de una iglesia en Veracruz, de unas comunidades, fueron evangelizadas, se hizo la iglesia. Los comunitarios de ahí, mis hermanos, los corrieron y les quemaron sus casas. Y se juntaron ahí en un terreno que les prestaron, pusieron sus casas con lonas y ahí tuvieron su culto. Y alabando a Dios, mis hermanos, puros instrumentos, sin luz, sin nada. Y en el puro video dices, ahí está la presencia de Dios, hermosa. Y qué necesidad, mis hermanos, que Dios nos pase por esas pruebas para que valoremos, ¿verdad?, lo que Dios nos ha permitido. Por eso es que el Señor Jesús reaccionó de una manera favorable a la petición de esta mujer, versículo 29 y 30. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. El Señor Jesús dijo, eso era lo que quería, que creyeras, mostrarle a estos hombres como una mujer despreciada quizá, que no tenía todas las bendiciones que ellos tienen o que el pueblo judío tienen, ha tenido fe y ha creído, sin tanto. Eso es una verdadera fe. Por eso, ya, ese demonio sale de tu hija. Cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mis hermanos, el propósito de Jesús no era que la mujer lo convenciera. El Señor Jesús sabía que iba a sanar a esta joven. Estaba preparado todo este ambiente para darles una lección a los discípulos y a nosotros, porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero lo que podemos ver también, mis hermanos, es que la oración de una persona que llega a Jesús con un corazón
humillado, con un corazón genuino, Dios no rechaza esa oración. Acompáñame al Salmo 51:16. Esto es increíble, mis hermanos. Dios nunca rechaza una oración que viene de un corazón arrepentido. La rechaza cuando no hay arrepentimiento, cuando nada más es de labios. Pero un corazón arrepentido, Dios no desprecia esa oración. Toda persona que venga a Cristo con un corazón de verdad arrepentido, Dios lo va a escuchar y Dios lo va a salvar. Versículo 16 y 17. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ahí está algo de lo que tuvo la mujer. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces a veces cuando decimos, ay, como que Dios no me escucha, sí te escucha, pero a lo mejor es que Dios permite algo en tu vida para que analices cómo está tu corazón. Para si de verdad te has arrepentido, ¿verdad? De esa situación que quizá tenías, hay un arrepentimiento genuino y a veces por eso nos sentimos mal, porque Dios te permite sentir esa separación para que meditemos en si realmente nos hemos arrepentido, porque Dios nunca va a rechazar a alguien, así sea gentil, así sea griego, así sea el pecado, el hombre o mujer más pecador, mi hermano, si llega en arrepentimiento y fe a Cristo, Dios escucha esa oración. Dice el versículo 30 que cuando llegó esta mujer a su casa, halló que el demonio se había salido y a la hija acostada en la cama. Esta idea sugiere de que estaba acostada en la cama, de que por fin había descansado. ¿Tú te imaginas esta joven endemoniada, la lucha, el dolor? Si a veces a las que les entra la angustia o la tristeza, ¿cómo andan? ¿Verdad? No pueden ni dormir. Ahora imagínate un endemoniado. Concluyo con esto, mis hermanos. Aunque el milagro que hace Jesús aquí es increíble, porque nota que el texto no dice que fue a donde estaba la niña. Ni siquiera tuvo que dar una orden. Nada más le dijo, ya vete, está librada. Eso nos muestra la compasión de Jesús, pero también su divino poder. Él está diciendo, yo soy Dios, yo tengo este poder. Pero, aunque esto es muy rico, porque nos gozamos con los milagros de la Biblia en enseñanza, la enseñanza principal de este relato no está en la endemoniada. Eso es parte nada más de la historia, pero no era, eso fue algo que Jesús permitió para la enseñanza que estaba dando. Lo principal, lo primordial de esta historia, mis hermanos, se enfoca en dos cosas. Primero, la fe de la mujer, que estaba caracterizada por humildad, arrepentimiento, reverencia y persistencia. Y el objeto de la fe de la mujer. El objeto de la fe de la mujer no era que su hija fuera libre. El objeto de la fe de la mujer era Cristo. Dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y estas dos cosas, mis hermanos, es el ejemplo claro de la fe salvadora. Si tú quieres ser salvo, si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que tener estas dos cosas, buscar en Dios estas dos cosas. Una fe caracterizada por la humildad, el arrepentimiento, la reverencia y la persistencia, pero no una fe en que van a suceder las cosas, una fe en aquel que es todo, en Cristo Jesús. Entonces, si tú dices, si yo hoy muero, yo no me voy a la presencia de Dios, si tú te identificas más en esta historia con los discípulos, con los judíos y los fariseos, que con esta mujer que conocía muy poco, necesitas, mi hermano, buscar esa fe, pedirle al Espíritu Santo, Señor, llévame en fe, Señor. Y esa fe tiene que estar enfocado nada más en una persona, ¿en quién? En Cristo. Pero también esto, mi hermano, que es el Evangelio, tiene que estar en nuestras vidas cuando estamos lejos de Jesús. O sea, la fe caracterizada por humildad, arrepentimiento y reverencia en Cristo no solamente es para aquel que no conoce de Jesús.
es para todos, es para aquel que ya ha conocido. Un cristiano tiene que vivir predicándose el evangelio todos los días. Señor, ando mal, ando lejos de ti. Pon fe en mi corazón, necesito buscarte con humildad, con arrepentimiento, con reverencia, confiando en ti, Señor. A veces creemos que el evangelio únicamente es para el que no conoce. No, mi hermano, todos los días debemos predicarnos el evangelio. Necesitamos estas dos características que estuvo esta mujer, esa verdadera fe, en arrepentimiento, en humildad, pero esa fe enfocada en Cristo, para que nos ayude a ir a donde tenemos que ir. Amén. Hasta aquí dejamos la enseñanza porque ya es la hora y además ya se acabaron los versículos, llegamos a tiempo. Prepare su ofrenda, vamos a entonar esta alabanza, mis hermanos.